Hola a todos, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio del canal No Soy Canuto y hoy quiero estar hablando de un tema bien interesante y este tema es el pecado. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en pecado? Algo así como un tipo matando a otro o alguien mentiroso, un político, Hitler, no sé, un ladrón de banco o un banquero. Generalmente se nos vienen como personas malas y por lo general nosotros tendemos a pensar como que hay pecadores así, súper pecadores como Hitler y Stalin y gente de ese tenor. Estamos luego los que estamos al medio, que es como que sí, de repente yo digo una mentirita o algo, y luego hay personas como santas, así, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, el Padre Hurtado y qué sé yo, gente así. Pero en realidad, cuando empezamos a estudiar en la Biblia, nos vamos dando cuenta que el pecado en realidad es otra cosa, es algo distinto. Y quiero resumirlo brevemente porque en realidad es un tema que es súper largo, que abarca prácticamente estudiar la Biblia completa, pero yo voy a tratar de condensarlo en lo máximo para más o menos que podamos entender de qué se trata. Así que vamos con la idea. Primero que todo, en el Antiguo Testamento, que quiere decir que es todo lo que está entre el Génesis y Malaquías en la Biblia, existe un término que se utiliza para que nosotros digamos traducimos como pecado, que es una palabra hebrea que significa algo así como errar en el blanco. Imagínate un arquero de estos que tiran arco y flecha, no un arquero de fútbol, un arquero de que está apuntándole un blanco y no logra acertar estos blancos que tienen círculos concéntricos y no sé, pues en vez de darle al medio le da como un poco acá. Es esa palabra que significa como errar en el blanco es la que nosotros traducimos como pecado. Pero hay otras palabras que se ocupan en un contexto similar, que algunas quieren decir maldad, otras las traducen como iniquidad, otras se traducen como perversidad, y así. En el fondo, cuando tú vas viendo en los contextos en que se están utilizando estas palabras, se va dando a entender que es algo torcido, podríamos decirlo así, un concepto en el cual tú deberías darle un blanco, deberías hacer algo y en realidad no lo estás haciendo. Pero por el hecho de también de involucrar maldad y cosas de ese estilo, da la sensación de que no solo es algo involuntario. Por ejemplo, un arquero que está apuntándole un arco, que está con el arco apuntándole un blanco y falla, no necesariamente es porque él a propósito falló. Con toda seguridad él estaba apuntando y quizás necesita afinar la puntería, quizás el arco no es de buena calidad, necesita un arco mejor, quizás el viento, no sé. Hubieron factores que hicieron fallar, la precisión del tiro y no le dio al blanco. Pero lo que nos da a entender el Antiguo Testamento es que se trata de algo un poco más premeditado, como si la persona de forma intencionada estuviera fallando al blanco. Ahora, ¿qué blanco? Porque en el fondo, si tú le fallas a un blanco, tienes que saber cuál es el blanco al que le estás dando. No puedes saber que fallaste si no tienes un parámetro al cual saber que debes apuntarle. Y el parámetro que se utiliza en la Biblia es un parámetro moral. Un parámetro moral. Es decir, tú no le estás apuntando a un blanco físico, sino a un blanco moral. Es decir, que hay ciertas conductas que debiera tener el ser humano que se esperan y no logramos apuntarle a estas conductas. Y el Antiguo Testamento define este, blanco con una serie de leyes que fueron establecidas por Dios al pueblo de Israel en lo que se conoce como el Antiguo Pacto. Las más conocidas son los famosos 10 mandamientos, que seguramente o la han escuchado hablar o por lo menos conocen unos cuantos. Por ejemplo, no mentir, no robar, no matar, no codiciar. No sé si los conocen, obviamente son más extensos y están redactados de una forma más amplia. Los pueden encontrar en Éxodo 20 en la Biblia para que después vayan y los estudien. Pero el punto importante es que esta serie de parámetros morales se nos da a entender que el ser humano de alguna forma premeditada o intencionada no logra acertarle. De hecho, ¿cuántos de ustedes han dicho una mentira? Yo me considero que más de alguna ocasión he dicho mentira. Alguna vez hemos tomado cosas que no nos pertenecen, lo que nos convierte en ladrones. Alguna vez hemos mirado a una mujer o un hombre, en otros casos, de una forma un poco lujuriosa y podríamos decir que somos adúlteros. Y así podemos ir comparándonos con este parámetro moral. Pero el Antiguo Testamento da la sensación de que se queda un poco corto en esta definición, y en el Nuevo Testamento Jesús y luego los apóstoles van profundizando un poco en esto.
Y creo que quien lo desarrolla mejor que todo es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió una serie de cartas, entre ellas una carta a los cristianos de la iglesia de Roma, que en el Nuevo Testamento es llamada la carta a los romanos, que desarrolla bastante este tema. De hecho, diría que los primeros 8 capítulos de la carta de los romanos desarrolla bastante el tema del pecado. Y lo que logra darnos a entender es que el pecado no es solo un simple error en el blanco. De hecho, un error en el blanco se puede enmendar. Si tú estás practicando tiro al arco y fallas, puedes perfectamente tomar otra flecha, apuntar de nuevo y ir perfeccionándote hasta que llegue un momento en que vas a ser un arquero experto. Lo mismo con un tiro a pistola. En el fondo tú puedes ir mejorando para darle al blanco, pero en este caso el pecado, por como lo explica Pablo, es de una forma un poco más compleja. Llega a tal punto que Pablo incluso lo personaliza un poco. En algunas partes dice que el pecado tomó poder sobre mí, que no soy yo, sino que es el pecado que habita en mí. Y se va transformando lo va describiendo como una especie de algo que habita dentro de uno. Jesús, por otra parte, dijo que todos los malos pensamientos, las maldades, las mentiras, los robos, los homicidios, la inmoralidad, todas estas cosas vienen del corazón del hombre. Es decir, desde adentro, desde lo más profundo de nuestro ser. Lo que nos lleva a entender que el pecado no es solo una mala acción, no es solo que tú dijiste una mentira y pecaste y ahora eres un pecador y antes no lo eras. O como se decía antiguamente, cuando una pareja se iba a vivir sin casarse, las viejas decían, ¡ay, está viviendo en pecado! Y era una típica como forma de juzgar a las personas. En realidad, si esa vieja hubiera leído la Biblia que llevaba a la iglesia en la misa, y en vez de haberse dedicado a copuchar, se hubiera puesto a leer, se habría dado cuenta que ella también estaba viviendo en pecado. Porque finalmente lo que nos enseña la Biblia es que todos somos pecadores. El profeta Isaías dijo que no hay justo, no hay uno, ni siquiera uno, que todos nos hemos corrompido, que todos nos hemos descarriado. Y el apóstol Pablo da a entender que este pecado es más que una acción, es una naturaleza, es decir, es una forma de ser. Algo que está dentro de nosotros que nos lleva a cometer acciones, nos lleva a fallar en este blanco moral. Entonces no se trata de que uno nace puro e inmaculado y luego un día dice una mentira y luego dice otra y luego poco a poco se va transformando en una persona pecadora. No es que tú nazcas de una condición santa y decaigas a una condición pecadora. Lo que nos da a entender, sobre todo el Nuevo Testamento, es que nosotros hemos nacido en una condición pecadora. Somos pecadores y por eso pecamos. Por eso terminamos cometiendo maldades, por eso terminamos mintiendo. Es algo que está ya en nuestro ADN. Por eso hay personas que muchas veces pueden tener una vida aparentemente justa, aparentemente santa, aparentemente personas intachables, pero les das un poco de dinero o les das un poco de poder y salen verdaderos monstruos. Personas que por un lado podían llevar una vida súper saludable. Por ejemplo, Adolf Hitler amaba a los animales, era vegetariano, no bebía alcohol. ¿Tú conoces una persona que ame los animales, que sea vegetariano, que no coma carne, digamos, para no asesinar a los animales, que no beba alcohol porque es dañino? Te dices, wow, este tipo es una persona bien, digamos, una persona que se cuida. Pero el tipo desencadenó la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿de qué estamos hablando? Personas que se ven aparentemente intachables, que tú dices, este tipo sería un gran presidente, y luego llegan a la presidencia y tú dices, ¿cómo? Personas que se ven con una apariencia de santidad, que pastores que dirigen iglesias y que en las casas son unos demonios que golpean a la esposa, que a veces llegan borrachos, que golpean y maltratan a los hijos. Sacerdotes católicos que cometen abusos sexuales contra niños. Uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que quiero hablar? ¿Por qué estoy hablando de estos casos extremos? Porque quiero dejar en claro que no se trata de que algo en ti, tu impostura, tu posición, tu trabajo, tu condición humana, sea algo que te dé más o menor santidad, sino que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que de alguna forma debe ser sanada. Hoy día quiero dejar esto en claro. El pecado no es una acción que tú cometes eventualmente, un pecadillo por aquí, otro por acá, y que si lo mantienes bajo estás bien y tienes alguna chance de salvarte. No es así. El pecado es una naturaleza
que está dentro de nosotros, que nos induce constantemente al mal, a tal punto que incluso nuestros actos de justicia se basan en injusticias. Nuestra justicia se basa en la injusticia. Nuestros actos de justicia muchas veces, digamos, hacemos justicia mediante una injusticia. Por eso Dios dice que nuestra injusticia es como un trapo inmundo, como un paño asqueroso. El punto importante aquí es que la naturaleza pecaminosa lo abarca todo. Abarca todas las esferas del ser humano, desde la forma en que amamos, cómo nos vestimos, cómo pensamos, cómo hemos desarrollado nuestra tecnología. Los grandes avances tecnológicos se han desarrollado en tiempos de guerra. Muchas de las tecnologías que hoy usamos se desarrollaron para la guerra, para matarnos entre nosotros. Muchas de las tecnologías que tenemos que son maravillosas, que pueden dar un beneficio tremendo a la humanidad. A mí me encanta la tecnología, pero las usamos para desarrollar y potenciar nuestra propia maldad. ¿Por qué? ¿Se bastaría con solo publicar leyes? No hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. Bueno, se hizo una vez y no funcionó. Y justamente la ley divina, la ley que está en la Biblia, la famosa ley, los 10 mandamientos, las leyes, existen para demostrarnos que somos pecadores. El apóstol Pablo dice que la ley sirve para cobrar conciencia del pecado. Porque si nosotros no sabemos lo que está mal, no podemos saber lo que está bien. Entonces, la ley existe para que nosotros podamos tomar conciencia de esta naturaleza pecaminosa y podamos poner los ojos en el remedio. Y de ese remedio voy a estar hablando en el próximo video. Si te gustó, por favor, regálame un like, compártelo, difúndelo, comenta y por supuesto no olvides suscribirte al canal. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Chao!